Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren fantásticamente bien. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado generando muchísima conversación y especulación en el mundo del espectáculo turco, y en particular, sobre dos de sus estrellas más prominentes, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Si eres fanático de las series turcas, especialmente de Yalan, entonces sabes perfectamente de quiénes estamos hablando. Su química en pantalla es innegable y la línea entre la ficción y la realidad parece desdibujarse constantemente para estos dos talentosos actores. Hoy el título lo dice todo: el collar de Mert Ramazan Demir revela un secreto oscuro de Afra Sarıoğlu. Sí, lo has escuchado bien. Vamos a desgranar esta historia que ha puesto a todos a especular. ¿Qué tan cierto es? ¿De dónde viene este rumor? ¿Hay algo más allá de lo que vemos en las redes sociales y en los titulares? Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en los rumores, y en lo que podríamos estar interpretando de las señales. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botón de suscribirse justo aquí abajo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el contenido más jugoso y actualizado del mundo del entretenimiento. Gracias de antemano. Ahora, centrémonos en el corazón de nuestra historia de hoy. El tema del secreto oscuro ha explotado recientemente y todo parece girar en torno a un accesorio específico, un collar. Para quienes siguen de cerca a Mert Ramazan Demir, sabrán que es un chico que cuida mucho su estilo, y como actor joven y popular, cada detalle de su imagen es observado con lupa. Recientemente se le ha visto en varias ocasiones luciendo un collar particular. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Este collar no es un collar cualquiera. Los rumores, las conjeturas, las teorías de fans, todo apunta a que este collar en particular tiene una conexión directa y profunda con Afra Sarıoğlu. La especulación comenzó como suele suceder en la era digital, con fotografías y vídeos compartidos en redes sociales. Los fans más observadores, esos detectives virtuales que no se pierden un detalle, notaron la presencia recurrente de este collar en Mert. Y no solo eso, sino que empezaron a surgir imágenes, o mejor dicho, recuerdos, de Afra Sarıoğlu llevando un collar idéntico o al menos, muy similar en el pasado. La pregunta inmediata que surge es, ¿se lo regaló Afra a Mert? ¿Es un símbolo de su relación, sea esta romántica o de amistad profunda? Pero el título no habla de un regalo romántico, ¿verdad? Habla de un secreto oscuro. Aquí es donde la narrativa se complica y se vuelve más jugosa para el cotilleo, o para el análisis, dependiendo de cómo lo mires. El término secreto oscuro puede interpretarse de muchas maneras. Podría ser algo sobre el pasado de Afra que Mert ahora lleva visiblemente, sugiriendo un conocimiento íntimo o incluso un peso compartido. Podría ser una referencia a algún evento o experiencia difícil que Afra haya enfrentado, y que este collar simboliza de alguna manera, y Mert, al llevarlo, se asocia con esa experiencia o la apoya públicamente. O en el extremo más especulativo podría ser una pista sobre algo más personal y privado de Afra que Mert está revelando involuntariamente al usar este objeto. Vamos a desglosar las teorías que están circulando, basándonos en lo que hemos podido ver y leer. Una de las hipótesis más populares es que el collar es, de hecho, un regalo de Afra para Mert. Hasta ahí, nada oscuro. Lo que lo vuelve oscuro son las connotaciones que los fans le atribuyen. ¿Por qué un collar específico? ¿Tiene algún significado especial? Algunos sugieren que Afra podría haber tenido un momento difícil en su pasado, quizás relacionado con algún trauma o desafío personal, y que este collar es una especie de amuleto, un recordatorio de superación, o incluso algo que la protegía. Al regalárselo a Mert, ella estaría compartiendo esa parte vulnerable de sí misma con él, y él, al usarlo públicamente, estaría, según esta teoría, exponiendo esta vulnerabilidad de Afra a los ojos del mundo, intencionadamente o no. Otra línea de pensamiento se enfoca en el valor sentimental o incluso material del collar. ¿Es una pieza antigua? ¿Tiene alguna historia familiar? Si Afra heredó este collar de alguien importante, o si tiene un valor sentimental incalculable, su uso por parte de Mert podría ser visto como una intrusión en su espacio más íntimo, especialmente si su relación no es tan pública o definida como algunos desean. La idea de un secreto oscuro podría estar relacionada con la posibilidad de que el collar no sea solo un adorno, sino que guarde una historia o un propósito que Afra preferiría mantener en privado. Y Mert, al hacerlo visible, lo saca a la luz.
También debemos considerar la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. A menudo los actores desarrollan vínculos muy fuertes durante las grabaciones de proyectos largos como Yalan. Estos vínculos pueden ser de amistad profunda, de apoyo mutuo, o sí, de romance. Si existe un romance, el collar podría ser un símbolo de amor, pero el secreto oscuro podría referirse a cómo este romance se está gestionando, o quizás a la complejidad de sus vidas personales que se entrelazan con sus carreras. En este contexto, el collar podría ser una manifestación visible de algo que aún no está oficialmente confirmado o que tiene capas de complejidad. Los detalles del collar en sí son clave. ¿Qué forma tiene? ¿Tiene alguna inscripción? ¿De qué material es? Estos detalles, cuando se analizan a través del lente de los rumores, pueden tomar significados completamente nuevos. Por ejemplo, si el collar tiene una forma específica, como un corazón, un animal, o un símbolo religioso o místico, esto abre un abanico de interpretaciones. Si es un diseño muy particular y único, refuerza la idea de que no es un accesorio cualquiera, sino algo con una historia o significado personal. Hay que ser honestos, la línea entre el fanatismo, la especulación y la realidad puede ser muy delgada en estos casos. Los fans, al ver a dos actores con una química tan palpable, buscan constantemente pistas que confirmen sus teorías. Y un collar, un objeto tangible que uno lleva puesto, es una pista perfecta. Sin embargo, es crucial recordar que estamos operando en el terreno de la especulación. No tenemos confirmación oficial de ninguno de estos puntos. Lo que vemos son imágenes, lo que leemos son rumores, y lo que interpretamos es el resultado de combinar ambas cosas. Uno de los aspectos fascinantes de esta historia es cómo Mert Ramazan Demir está manejando esto. ¿Es consciente del revuelo que su collar está causando? ¿Lo usa de forma deliberada para enviar un mensaje, o simplemente le gusta el accesorio y no le da mayor importancia? Su actitud ante las cámaras, sus respuestas a las preguntas de la prensa, podrían arrojar luz sobre la situación. Por ahora parece que él mantiene una postura reservada, lo cual, por supuesto, solo alimenta más la especulación. Afra Saraolu, por su parte, también está en el centro de esta narrativa. ¿Cómo se siente ella acerca de que un objeto aparentemente suyo, o con una conexión suya, sea el centro de atención y se le atribuyan significados oscuros? La presión mediática sobre las estrellas es inmensa, y cualquier detalle puede ser magnificado. Es importante reflexionar sobre el poder de los medios de comunicación y las redes sociales en la creación de narrativas. Un simple objeto puede convertirse en el epicentro de un drama o un misterio si es observado y analizado por miles o millones de personas con ganas de encontrar historias. El secreto oscuro puede ser, en muchos casos, una construcción colectiva alimentada por el deseo de los fans de desentrañar la vida privada de sus ídolos. Pero, ¿qué podríamos estar perdiéndonos si nos centramos solo en el secreto oscuro? Quizás el collar representa algo mucho más simple y positivo. Tal vez es un símbolo de apoyo incondicional de Mert hacia Afra, demostrando que él está ahí para ella en los momentos difíciles, y que respeta su pasado y sus experiencias. O quizás es simplemente un regalo de amistad, una forma de decir te quiero y te aprecio como amiga, y la palabra oscuro es una exageración dramática para hacer el titular más atractivo. Al final del día, la verdad suele ser más sencilla de lo que imaginamos, pero la especulación, la intriga y el misterio son lo que a menudo nos mantiene enganchados. El collar de Mert Ramazan Demir se ha convertido en un símbolo, y como tal, puede significar muchas cosas diferentes para muchas personas. Sin una declaración oficial, sin una confirmación directa, seguirá siendo un tema de debate. Para resumir, la fascinación por el collar de Mert Ramazan Demir surge de la observación de que él lo usa frecuentemente y parece tener una conexión con Afra Saraolu, posiblemente porque ella se lo dio o porque tiene un significado especial para ella. El término secreto oscuro ha sido añadido a esta narrativa por los medios y los fans, sugiriendo que el collar podría revelar algo privado, difícil o íntimo sobre Afra, que Mert está exponiendo al usarlo públicamente. Las teorías van desde un amuleto de superación personal hasta un símbolo de una relación compleja, o simplemente un regalo sentimental. Sin embargo, es crucial recordar que todo esto se basa en especulaciones y la interpretación de señales. La realidad podría ser mucho más simple. Y así llegamos al final de este vídeo. Ha sido un viaje fascinante a través de las especulaciones del mundo del espectáculo turco. Espero que hayan disfrutado desgranando esta intrigante historia conmigo.
Agradezco enormemente que hayan pasado este tiempo aquí en nuestro canal y que me hayan acompañado en este análisis. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que hay algo de verdad en la teoría del secreto oscuro? ¿O creen que es solo un mito creado por los fans y los medios? Dejen sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus perspectivas y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a me gusta para que sepamos que les interesa. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos a quienes también les pueda interesar esta historia, y lo más importante, si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de asegurarse de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Adiós.